hace muy pocos días con el doctor Carlos Castro, ex presidente del Colegio de Abogados de la SUAY, ex decano también de la Facultad de Jurisprudencia en esta urbe, hoy abogado en libre ejercicio. Lo hemos invitado nuevamente ante la inminencia de hechos que se van a dar. La política minera anunciada por el gobierno ha sido ratificada como uno de los temas que no estarán dentro del gran acuerdo nacional que propone el gobierno, se lo ha sacado del diálogo. Mientras tanto, portavoces como Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, o el viceministro Fernando Benalcázar, al tiempo de ratificar que no es un tema de discusión, dan cuenta de que hay temas bastante delicados que se los está enfocando dentro de esta denominada política minera. Y una de ellas es lo que llama el gobierno el abuso en la utilización del mecanismo de la consulta popular. La Constitución la señala, la rescata como uno de los elementos más importantes de la participación ciudadana. El tema de la consulta en Girón le ha dado que pensar al gobierno y aparentemente, tras reflexionar sobre este tema, posiblemente viéndolo como una amenaza, se proponen importantes reformas. Es de hecho el tercer punto más importante dentro de esta nueva política minera, que dice evitar que se abuse del recurso de las consultas populares en temas mineros, además de establecer parámetros claros de cuándo aplica una consulta previa. Se trataría de hacer esta reforma a través de un decreto presidencial. Bienvenido, doctor Castro. ¿Cómo mira usted este tema? Buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Yo había señalado en días pasados de que el gobierno nacional está perdiendo la cabeza por satisfacer los intereses de las transnacionales mineras, y me ratifico. Porque imagínese usted, de llevarse a cabo y de concretizarse el anuncio del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, de que se va por decreto a reglamentar el ejercicio de los derechos de consulta popular y de consulta previa, resulta absolutamente inconstitucional, porque de acuerdo al artículo 133 de la Constitución de la República, se necesita una ley orgánica para regular el ejercicio de los derechos y de las garantías constitucionales. Así lo dice nuestra ley fundamental. Y de persistir en esta situación de querer reglamentar el ejercicio de estos derechos a través, según se dice, haciendo una reforma al reglamento a la ley orgánica del ambiente, entonces estaríamos al frente de una nueva inconstitucionalidad. Se estarían colocando al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico, lo cual implicaría que debería haber una reacción en el país, comenzando por el control político y, por supuesto, el control que debe ejercerse en la Corte Constitucional y también las acciones judiciales, porque esto implicaría efectivamente irse contra derechos fundamentales, en que quedaría la democracia participativa. Y el argumento que se toma para intentar esta situación inconstitucional es que se ha abusado de la consulta. Pero ¿cuántas consultas ha habido, Gustavo, en el país? La consulta popular del 4 de febrero del 2018, convocada por el presidente de la República. Que tocó el tema minero. Y que tocó el tema minero en ciertos aspectos, ¿no? Y la consulta popular de Girón. Pero imagínese usted lo que es poner obstáculos, condicionar, reglamentar, porque de eso se trataría. A la consulta popular y a la consulta previa implicaría erosionar y en definitiva dificultar el ejercicio de derechos fundamentales de nuestra Constitución. Algo que viene implícito en el discurso gubernamental de Juan Sebastián Roldán, de el viceministro de Finanzas, en este esquema de la política minera que se lo ha socializado ya con la Federación de Cámaras del Ecuador, hablan de un abuso, como que se ha cometido ya un abuso en la consulta popular en Ecuador. ¿Cuál sería este? Realmente yo no sé dónde estará el abuso cuando se ha llevado a cabo una consulta popular en el Cantón Girón. ¿De qué abuso se trata? Se han dado acaso 5, 6 o 10, y así, Gustavo, se harían las consultas que sean. Recuerde usted que el propio presidente de la República, Lenín Moreno, él dijo al posesionarse de su cargo: haremos tantas consultas cuando sean necesarias. Y resulta que hoy se contradicen. Y se contradicen personas, Gustavo, que realmente a mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que estas personas como Juan Sebastián Roldán, que vienen de la ruptura de los 25
y que se creía que era una organización progresista democrática, hoy se transforman en portavoces y adalides de esta posición del gobierno de ir en contra de los derechos colectivos, en contra de los derechos de la naturaleza. A su entender, doctor Castro, ¿qué es lo que pretendería hacer el gobierno y a través de qué mecanismo? Y yo lo que considero es de que esto es parte, Gustavo, de lo que se llama hoy en el día el estado de excepción. No el estado de excepción por oposición al Estado de Derecho, sino como la conducta arbitraria del poder que, saltándose por encima de la Constitución y el ordenamiento jurídico, desobedece el mismo, va por la política de los hechos consumados y con la fuerza del poder simplemente impone. De tal manera que esa es una situación difícil que los ecuatorianos tendremos que enfrentar. Yo creo que se pone en una situación delicada el propio gobierno, porque definitivamente va no solamente a una deslegitimación social, sino también estaría en una posición antijurídica, ilegal, arbitraria, inconstitucional, y eso va a traer acciones. Y por supuesto la respuesta social nos puede esperar. Sobre todo yo creo que en Cuenca la respuesta debería ser contundente y en la provincia de La Suay. Yo entendería que en esto todas las autoridades, tanto el alcalde electo cuanto el prefecto electo, tendrán que estar a la cabeza en defensa de los intereses de Cuenca. No hay un solo argumento, Gustavo, para no defender este elemento estratégico de Cuenca, que son sus páramos, sus fuentes de agua, sus zonas de recarga hídrica, sus lagos y lagunas. Estamos hablando, Gustavo, de uno de los principales sitios, como es el tema de el Cajas y toda la zona de amortiguamiento del Cajas. Le escuché hoy al alcalde electo señalando que hay que analizar el entorno a los 360 grados. En los 360 grados alrededor de Cuenca, Gustavo, lo único que podemos nosotros advertir es que Cuenca es rica en este aspecto de fuentes de agua y de páramos y nosotros no podemos permitir que aquello se toque. Y no puede ser argumento de que el tema de los recursos. Si sabemos que efectivamente los pasivos ambientales van a ser más costosos que efectivamente los réditos que se obtengan de la minería. Hay otras salidas. No se le puede sacrificar a Cuenca, construirle como destino minero. Ya se ha dicho, Cuenca tiene su destino minero. ¿Quién nos ha adjudicado aquello? Los cuencanos tenemos que decir nuestro destino. Yo espero que en esto estemos todos unidos, todos juntos. ¿Qué y cómo puede hacerse esto? Bueno, yo creo que aparte de que es un deber cívico de las autoridades de escuchar a las mayorías ciudadanas, hay un pronunciamiento, 2 pronunciamientos del Consejo Cantonal, 2 pronunciamientos de la Cámara Provincial, una consulta en el Cantón Girón, la propia consulta del 4 de febrero de 2018, las 2 sentencias, tanto del juez constitucional cuanto de la Corte de Justicia, que efectivamente tienen que ser respetadas. Y la única vía, Gustavo, en esto es la unidad. Las autoridades tienen que estar a la cabeza y ser efectivamente adalides de lo que expresa la conciencia popular. De tal manera que yo esperaría que al margen de cualquier situación de carácter política, estemos fundamentalmente defendiendo los intereses de Cuenca y de nuestra provincia, ¿no? A la final estamos hablando de que se ponen en riesgo algunos aspectos de Cuenca, Gustavo. Esto hay que considerar, hay un estudio dado por propia etapa, hecho por propia etapa, en el sentido de que si nosotros no precautelamos los páramos de las fuentes de agua, en 20 años, Gustavo, 30 años de estas ciudades no es sustentable. 30 años me parece que dice el estudio. De tal forma que nos estamos jugando el destino. Y mucho más, si hoy en el día, en el mundo, Gustavo, existe una preocupación gigante por los problemas que está atravesando la humanidad. Yo no sé si la gente habrá escuchado, los dirigentes políticos, dirigentes sociales, la ciudadanía, que en 11 años puede haber una reacción en cadena en el mundo por el problema del agotamiento de la naturaleza. Y en 50 años problemas estamos medioambientales decidiendo... son gigantescos. Claro. La ONU acaba de emitir un informe muy preocupante la semana pasada. Y en 50 años se está decidiendo si es posible revertir la tendencia de la aniquilación de la vida en el planeta. Por favor, entendamos esta situación. No puede haber tanto egoísmo frente a las generaciones futuras. De forma que este es un problema no solamente local, es un problema inclusive de carácter mundial, y yo creo que hay que colocarse pues precisamente una posición en defensa de la naturaleza, de la vida, de los derechos colectivos, y preocuparnos de ver construyendo un modelo alternativo que sí existe, Gustavo. Sino yo creo que es la pereza a veces de los políticos que no encuentran esta salida a la situación de crisis, que por otro lado
Mire usted, es un tema relacionado con el hecho de que en este país, en vez de tratar de hacer un esfuerzo por ser más eficaces en el asunto de la justicia, sigue existiendo impunidad. Y nosotros vemos con preocupación, sí, que ahora la nueva fiscal está haciendo alguna situación, dinamizando las investigaciones, pero no es suficiente, Gustavo. No es solamente un tema de fiscal, es un tema de cultura, pero sobre todo, los responsables de los grandes atracos de este país no están donde ya deberían estar. Se están burlando, Gustavo, en las caras y barbas de las autoridades. Y resulta que lo que se han robado tiene que pagar el pueblo. Yo no entiendo cuál es esta política. ¿Cómo es posible que 60.000 millones o 70.000 millones, producto de la corrupción, tengan que pagar el pueblo ecuatoriano? Y por otro lado, la crisis económica se está cargando, Gustavo, en las espaldas del pueblo. Y esto es insoportable, porque sí sabemos que hay beneficiarios del gobierno anterior. Hay un sector, lo diré claramente, el sector financiero, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes beneficiarios que como nunca efectivamente ha obtenido, ¿no es cierto?, ventajas increíbles en el anterior gobierno. De manera que realmente yo creo que hay que tener un poquito más de criterio social, de sensibilidad. No incendiemos, Gustavo, este país. Por esta línea usted va a ver en dónde se pone el país en 3 meses de persistir esta conducta del gobierno. Va a haber un país incendiado que no soporta más. Hay cansancio de la corrupción, justicia que no funciona a cabalidad. Los mismos órganos encargados de efectivamente de velar por el control político no lo hacen. Toma y daca, encubrimiento, impunidad en el fondo, continuación de la política correísta. Esto no soporta el pueblo. Y si a ello vemos que vamos a introducir reformas laborales que traten igualmente, Gustavo, de disminuir derechos laborales, pues es justo que los trabajadores van a reclamar. Y ahí está también la falacia. ¿Cómo es posible que se siga viendo por los trabajadores sindicalizados y no se vea por los trabajadores que no tienen empleo? Pero la salida no es, Gustavo, erosionar derechos laborales, precarizar el tema laboral. A mí por no me preocupa esa situación, que los trabajadores, los obreros en el mundo y también en nuestro país son los que terminan pagando las tesis. Desgraciadamente el diálogo nacional empieza cojeando. Cojeando porque no está la CONAIE, no está el FUT. Es un diálogo artificioso porque el gobierno efectivamente ya tiene una política de hechos consumados. Le llama a dialogar cuando ya tiene firmado las cartas, firmados los acuerdos, están en marcha las medidas y sobre todo, no es que estemos en desacuerdo en que se incentive la labor empresarial, no, pero por favor hay que tener un poquito de equidad. Ya se hizo una condonación de impuestos importante en este país. Se hablaba de 4.500 millones de dólares a ciertos sectores. Pero por favor, ¿y el pueblo? Para el pueblo no existen los mismos beneficios. De manera que yo creo que hay que hacer un llamado a que hay un poquito de equidad, de sensibilidad social. Este país yo veo que se transforma en una bomba de tiempo imparable. Y el gobierno debe meditar en estas situaciones, comenzando por el hecho de ser respetuosa a la Constitución y al ordenamiento jurídico, que yo vengo reclamando e insistiendo, hasta cuándo en este país tenemos leyes de una Constitución de papel. Es una violación permanente a la Constitución. ¿Cree usted, Gustavo, que por este lado vamos a tener salida, posibilidades de desarrollo? Nunca. Ya se ha demostrado que los países que tienen respeto a la Constitución y estabilidad jurídica son los países que logran el desarrollo. Pero aquí estamos realmente haciendo leyes y leyes. Como ciudad y región sobre estos temas. Así me parece, Gustavo. Agradecerle por su presencia. Esperemos que efectivamente haya consecuencia con todo lo que se ha dicho y que las nuevas autoridades efectivamente acompañen al pueblo cuencano y azuayo en esta defensa de los intereses estratégicos de nuestra ciudad y la provincia. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias al expresidente del Colegio de Abogados de la SUAY, el doctor Carlos Castro.